Parafraseando al expresidente Carlos Menem, que la política es el arte de lo posible. Y que también, te lo dije el sábado pasado, Javier Milei tiene un estilo tratando de emular a Néstor Kirchner. Una gran concentración de poder, todas las decisiones pasan por él, te diría, con una excepción que es hoy la ministra que más autonomía puede tener, que es la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, pero lo demás convergen a una mesa chica donde la decisión final la toma el presidente de la República, acompañado por el jefe de gabinete, que no se le conoce la voz, que no tuvo participación pública con lo que significa el cargo en toda esta larga negociación en el mes de enero, atípica pues también, su secretaria general y hermana, según el presidente, el jefe, Karina Milei, y un asesor en marketing político, que es Santiago Caputo. Ese, te diría, es el cuadrante del poder en la Argentina, y me parece que ahí es donde vos empezás a ver poca praxis profesional política y te diría más, mucho amateurismo. Me parece que lo que sobresale o lo que se vio en todo este proceso de negociación fue mucho amateurismo. Y esto indudablemente tiene consecuencias políticas. Por más que el ministro del Interior, que en definitiva es uno de los grandes perdedores de este esquema de poder. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior, el ministerio, históricamente es el ministerio de la política, es de la relación con las cámaras, diputados y senadores y con los gobernadores. Ese rol que lo hemos dicho durante todo el año pasado y lo hemos hablado mucho contigo, iba a ser una gran caja de resonancia ese Ministerio del Interior y poner en su momento al doctor Guillermo Francos, un hombre donde fundamentalmente el diálogo forma parte de su ADN, ha quedado totalmente desdibujado. Yo creo que es uno de los grandes perdedores de este proceso de toma de decisiones. Es muy difícil generar objetivos claros sin que la política esté en el centro del debate. ¿Por qué? Porque esto se sale con política. Digamos, la democracia es base central el diálogo político, y el diálogo político tendría que estar fundamentalmente en el Ministerio del Interior, y eso no está pasando. Tenés un jefe de gabinete que no se lo conoce, que me imagino a partir de marzo va a tener que empezar a concurrir en ambas cámaras a dar sus reportes que la Constitución establece, pero sin ningún tipo de injerencia pública. Es peligroso eso, no lo conocemos, no sabemos quién es. Obviamente goza de toda la confianza del presidente de la República, es bueno, pero también es importante que la ciudadanía sepa quién es la figura que coordina todo el andamiaje institucional de la Argentina. Aporto que está un poquito depositado en Manuel Adorni, tal vez. Sí, pero que es un vocero, o sea, es un periodista. No es lo mismo. No es lo mismo, digo, este me parece, y acá estás viendo los resultados. Por más que Guillermo Franco haya minimizado bajar el corazón del proyecto, que era el tema fiscal, me parece que lo que está claro que esto se debe a que no pudieron haber puntos de encuentro. No pudo haber consensos necesarios y fundamentalmente tener una relación mucho más armónica con los gobernadores. Te decía en la charla con Jorge Chemes, la lectura política que uno vio, yo no sé si fue coordinada o no, pero sí creo que hubo una homogeneidad en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. O sea, la región centro tuvo un discurso bastante
unificado con respecto a la defensa de la producción y fundamentalmente el tema de las retenciones. Digo, esto es también coordinar y hacer política. Creo que los dejó con poco margen a la oposición dialoguista, como se llama, y fundamentalmente me parece que es necesario acá resaltar una figura que cumple ese rol desde hace más de 20 o 25 años en la vida política argentina, que es la del diputado nacional Miguel Pichetto. Bueno, Miguel claro. Pichetto, digamos, fue la persona que cuando Néstor Kirchner fue presidente de la República, le dijo, mirá, me parece que tenés que hablar con los radicales porque están muy duros, es muy difícil que salga esto, puede haber problemas acá. Lo mismo hizo con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo hizo con Mauricio Macri, cumple roles, ¿por qué? Porque yo siempre digo, Miguel Ángel Pichetto es un hombre de palacio, es un hombre institucional, le cuesta mucho por ahí lo territorial. Las veces que quiso intentarlo, ser gobernador de su provincia, en este caso representando a la provincia de Río Negro, perdió las elecciones. Pero desde el punto de vista institucional es un hombre claramente que conoce y que hace, digamos, incorporó lo que te dije al principio de Carlos Menem, es el arte de lo posible la política, con un leitmotiv central que es el diálogo. Y me parece que esto fue dejado de lado por el presidente de la República. Y hay que recordar que es un presidente de la República que tiene todavía un apoyo popular que está cayendo, digamos, pero sí está claro que la gente necesita y tiene una necesidad de cambio claro. Quiere, digamos, pensar en el futuro. Y me parece que este es el gran aprendizaje, esperemos que el gobierno nacional lo pueda tomar, pero me parece que es un llamado de atención, de que es un gobierno del 29-30% de votos genuinos, es un gobierno que es el gobierno del año 1983 con mayor debilidad institucional, ya que tiene solamente 38 diputados nacionales y 7 senadores nacionales, no tiene gobernadores del mismo signo político, y la realidad es la realidad. Es la única verdad, decía el general Perón. Y me parece que eso es donde se van a tener que abocar claramente lo que viene en la política argentina. Si realmente el gobierno quiere impulsar sus proyectos, me parece que el Ministerio del Interior tiene que volver a cumplir el objetivo central, ser la figura de negociación. En este caso, llámese Guillermo Franco o quien sea. Pero es fundamental no confundir roles. Es muy difícil que un estratega de marketing excelente profesional juegue a la política. Esto lo vivió la Argentina, lo vivió Mauricio Macri, una gran campaña electoral ideada y coordinada por Durán Barba. Y después Durán Barba quiso jugar a la política y aconsejó en la gestión. Así le fue a Mauricio Macri, con Santiago Caputo, en el cual debe ser un excelente profesional para campañas políticas y para ejercer el marketing. No cumple el rol de la negociación política. Por eso hablo de amateurismo y hablo de mala praxis profesional. Digamos, la política, por más devaluada que esté, en democracias, en la Argentina y en cualquier país del mundo, es muy necesario hacerlo a través del diálogo. Lo que quedó en claro es que los gobernadores, al margen de declaraciones altisonantes como pudo tener el gobernador de Río Negro o el vicegobernador de Río Negro amenazando con cortar energía al país, me parece que los gobernadores son una piedra fundamental en este proceso político. Es necesario que se escuchen, es necesario hablar y el gobierno tiene que abrir un poco más sus espacios, no ser tan endogámico, porque creo que la endogamia ya lo vivimos en el gobierno kirchnerismo. Del kirchnerismo me parece que no lleva a buen puerto y me parece que la Argentina necesita rápidamente
soluciones porque indudablemente el deterioro de calidad de vida es muy fuerte y hay perdedores. Uno de los grandes perdedores sigue siendo los jubilados, al margen de cuál es la fórmula que se aplique, pero sigue siendo uno de los grandes perdedores. Y el otro tema, que te lo digo y esto lo dejamos para más adelante, otro de los grandes perdedores fue Unión por la Patria, el bloque de Unión por la Patria. Se produjo la primera fisura donde 3 diputados nacionales de la provincia de Tucumán se fueron del bloque. Digo, esto también me parece que habría que seguirlo con mucho detenimiento. Karina Rodríguez se suma a través de nuestro WhatsApp para cerrar también, Carlos, y escucha atentamente todo lo que estamos diciendo. Cari, estás acá con nosotros en Chacra 360. Su pregunta: ¿será la próxima batalla del campo, sabiendo que no hay posibilidades de bajar las retenciones y sobre todo de que desaparezcan, que es el gran voto de confianza que le ha dado el campo al gobierno, el tema de facultades delegadas? A ver, yo te diría, Cari, ¿cómo te va? Buen día. Yo te diría que las facultades delegadas, hay una tradición en la Argentina. En general, todos los gobiernos tuvieron facultades delegadas. Acá lo que estaba en discusión eran facultades delegadas por 2 años, automáticamente se renovaban por 2 años más. La oposición dialoguista dijo no, hagamos 1 año con posibilidad a otro año, pero tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Yo lo que creo que las facultades delegadas es muy difícil que no se la den al gobierno nacional, porque indudablemente se la dieron a todos los gobiernos. Alberto Fernández tuvo facultades delegadas, Néstor Kirchner tuvo facultades delegadas, Mauricio Macri lo mismo. Yo te diría que sí me parece que tienen que ir con el aval del Parlamento Nacional. Y ayer escuchaba al titular de la Federación Agraria, donde le preguntaban por la reunión que había tenido en la semana, y él manifestó que había sido una muy buena reunión. Lo que no pudieron, el problema central es que el gobierno no le pudo dar garantías de que si ese aumento de retenciones cuánto iba a durar. Dice, Eduardo Duhalde pidió y se comprometió por 6 meses, hace 21 años que las retenciones existen. Entonces dice, el problema central es que no había ningún tipo de garantía si esto iba a seguir in eternum o no, como fueron el tema retenciones. Pero digo, y con esto cierro, a mí me parece que el expertise político y profesional tiene que crecer, me parece que es un dato, y tienen que dejar de transmitir una situación que lamentablemente le está pegando bajo la línea de flotación al gobierno nacional. Es que se nota mucho la improvisación, se nota mucho de un gobierno que nunca pensó, o de un candidato hoy presidente que nunca pensó que iba a ser presidente de la República. Yo recuerdo en el mes de abril, en la Sociedad Rural Argentina, un debate de los principales precandidatos a presidente. El primero en hablar fue Javier Milei como precandidato, o él en ese momento ya era candidato porque no tenía paso, y lo primero que dijo es: conmigo, si soy presidente, se terminan las retenciones desde el primer día. Y lo volvió a repetir en el segundo encuentro ya con candidatos, en la rural, de haber ¿no? pasado las PASO, también habló del mismo tema. Por eso digo que la realidad es la realidad, pero me parece que lo que tienen que dejar de lado y empezar a trabajar fuerte, y porque le hace muy mal, es la improvisación.